llegan muchos estudiantes a hacer su tesis, su trabajo, su cosa, que querían conocer el Ucamao, que querían conocer a estas mujeres, querían conocer esta asamblea. Y ahí llegó una pareja de una trabajadora social con su novio. Y nos dice, oye, ¿sabéis qué? Yo estudio arquitectura, estoy haciendo mi tesis. Y llega y me dice, mi profesor guía es don Fernando Castillo Velasco. Yo creo que el hombre que el siglo pasado más hizo por la vivienda social en este país. Entonces cuando él me dijo eso, yo le dije, eres mi persona favorita. Por supuesto que queremos que trabajes con nosotros. Esto parte de un taller de vivienda que mi padre y yo como ayudante de él teníamos en la Universidad Arcis. Se hizo una suerte de proyecto de título que Ucamau lo utilizó políticamente muchísimo para sentar las bases de lo que sería el proyecto de Ucamau. Y la otra gran inteligencia que ellos tuvieron para montar su proyecto de viviendas sociales es que se dieron cuenta de que si tenían un apoyo técnico en relación alrededor del proyecto iban a poder gestionar de mejor manera su proceso. Ahí comienza una relación que, bueno, que llega hasta el día de hoy. Yo creo que ya llevamos, no sé, por un montón, 10 años, 15 años que hemos seguido trabajando juntos, y durante todos esos años trabajábamos una vez al mes, viernes, sábado y domingo, en sesiones después de las horas del trabajo, que partían a las 7, terminaban a las 11 de la noche, donde discutíamos de cómo iba a ser el proyecto y después ellos iban recibiendo la información que nosotros les entregábamos y analizándola y aprobándola o discutiéndola con nosotros. Ellos no tomaron decisiones propias, sino que todas las decisiones, lo que ellos conversaban, se nos presentaba en cada reunión, con el arquitecto, con los ayudantes que tenía el del arquitecto, siempre, y nos presentaban siempre diferentes cosas. ¿Cuál nos gusta más? Listo. Entonces realmente lo que tenemos fue por nuestras decisiones, por lo que nosotros pensamos que así lo queríamos. Nosotros logramos que las familias fueran parte de la inspección técnica del proyecto. Por lo tanto, nosotros teníamos reuniones semanales de avances de obra, pero una vez al mes acudía un equipo que las familias habían escogido, que acudían a la visita de obra con nosotros, a una reunión donde estaban presentes todas las partes. Estaba la constructora, estaba Servio, estaban los profesionales, digamos, los arquitectos, los ingenieros cuando era necesario, y los pobladores. A una reunión que se analizaba el avance de obra, los recursos, los estados de pago, y luego salíamos a recorrer la obra y ellos iban, cada lugar donde nos deteníamos, iban mirando, analizando, preguntando, y esta información la traspasaban después a la asamblea. Y cuando ya esto se concretó, se demostró que sí se puede construir distinto, que sí se puede construir cuando la persona es el centro, se construye diferente. Mi condominio, Maestranza 1, está como nosotros queríamos que fuera nuestro condominio, con nuestros jardines, con nuestra sede, un patio grande para que los niños jueguen. Sí, yo creo que la infraestructura de nuestro condominio, yo creo que es único, es hermoso. El diseño del barrio Maestranza tiene una idea del pueblo Aymara, del Kuma Samaña, que todo funciona en torno al centro del barrio, que están todos los departamentos construidos alrededor de los espacios comunes, por ende todos nos hacemos parte también del cuidado. Esto es como una mansión al lado de los departamentos que se pueden ver, que están todos juntos, que no tienen suficiente espacio, que tú miras al frente, miras por tu ventana del dormitorio al frente y ves más departamentos, de repente ves al vecino, miras para atrás, lo mismo, porque es muy poco el distanciamiento que tienen. Entonces había una visión muy clara sobre lo que se quería. Queremos espacios comunes, queremos
espacio donde vivir, o sea, con más metros cuadrados. La mayoría viene de casas pequeñas y la vivienda social en Chile planteaba máximo 54 metros cuadrados. Entonces las familias dijeron, nosotros queremos más espacio, no queremos 54 metros cuadrados. Y se dio también una lucha por conseguir que fueran 62 metros cuadrados. Es tan fantástico que tú sabes que la vivienda social en Chile se entrega con lo que llaman obra gruesa habitable, que es que está todo hecho pero no está terminado, no hay piso, no hay pintura, no hay estuco, no hay closet. Y lo extraordinario es que cada familia sabía exactamente cómo quería hacer su departamento, pero lo sabían porque habíamos tenido todo el proceso de participación colectiva en el diseño, y cada uno sabía las cerámicas que quería poner, los colores que quería utilizar. Entonces, desde el diseño, el color, la teja en el techo, desde los espacios, desde los metros cuadrados del departamento, desde los pasillos, son símbolo de lo que las familias querían. Querían más espacio, querían comunidad. Yo entiendo que nosotros tenemos que generar la mayor cantidad de elementos arquitectónicos que permitan que la vida en comunidad se fortalezca. Y no el aislamiento. Yo siempre les dije, los pasillos ¿para qué sirven? Para que los que se peleen se pongan bien, de tanto cruzarse. Tú no puedes seguir peleando con el vecino. Y los chicos se cruzan, se gustan y se enamoran. O sea, son espacios de comunicación fundamentales. Y yo privilegio en mi arquitectura social fundamentalmente las circulaciones horizontales sobre las verticales. O sea, la menor cantidad de escaleras posible y la mayor cantidad de pasillos posible. Lo que buscamos es que quede algo, que quede algún sentir, que el aprendizaje que llevó a que se construyera el barrio se mantenga en el tiempo. Yo fui parte de este proceso, yo fui parte de construir esto, por ende yo lo cuido, yo lo respeto, pero no soy solo yo, 424 familias que sienten ese espacio como suyos. Y al tener ese sentido de identidad, instala la preocupación de lo que ocurre no solo al interior del barrio, sino lo que ocurre también al exterior. Lamentablemente es así acá. Tú postulas algo y te dicen, ya listo, pero mire, le vamos a entregar el subsidio, ya, para allá, para San Bernardo, para Puente Alto, para cualquier lado, que uno dice, no conozco para allá, ¿entiendes? Y a la final ni siquiera conoces a nadie, ni vecino. En cambio acá no, acá se hizo diferente. Acá se pensó en el residente, en el vecino que vivía acá por años, y se nos enseñó a cómo vivir en un barrio. Se nos enseñaron de que si nosotros vivimos en comunidad se arreglan las cosas. La verdad es que ha sido maravilloso ver que uno cuenta con los vecinos, que jamás vamos a volver a estar solos, o sea, que sí nos importa el de al lado, que ya no es que yo cierro mi puerta y me da igual lo que pasa afuera, sino que ahora todos nos involucramos. Y esa tranquilidad también a uno le da, porque la verdad que uno en un barrio, en poblaciones que son de casa, uno tiene que estar pendiente de los niños. En cambio acá no, pues uno sabe que están jugando y ya se asoma, los ve, pero no tiene, o sea, es verlos y mirar lo que estén ahí. No es salir con ellos a que salgan a jugar a la calle en una población. Cuando llegan los vecinos de trabajar, no sé, pues vecinas que salen a fumarse su cigarro afuera y uno ya empieza a conversar o con la vecina qué pasó. Por ejemplo, si tiene algún malestar, algo, uno está ahí para ayudar a los vecinos al lado. Los niños también, que lo ocupan mucho de los pasillos. Por ejemplo, yo vivía antes en un barrio y mi hijo no tenía amigos, pues, jugaba solamente conmigo. Y aquí llegó, tiene amigos en todos lados y es otro mundo. Es otro mundo vivir en comunidad. Nuestro arquitecto Cristian Castillo fue muy meticuloso para elaborar todo, de hacerlo con nosotros en el centro, que eso es lo que siempre hemos recalcado y yo creo que por eso también salió ganador del Premio Nacional de Arquitectura, por hacer las cosas diferentes. Nosotros creemos que lo que se premia más allá de la materialidad o el diseño arquitectónico
es la convivencia que se logra dentro, o sea, la tranquilidad. El sueño era que llegar a casa no fuera triste. Yo cuando era pequeño y se ponía a llover y yo estaba en el colegio, yo sabía que vuelta a casa iba a estar mi papá arriba del techo, iba a haber gotera, iba a haber barro, iba a haber humedad, y lo íbamos a pasar mal. Hoy día cuando llueve acá, entre del niño, la gente sale, hace filmaciones, publica cosas en Instagram. Yo creo que lo interesante del proyecto de Bucamau y que a mí me interesa mucho porque yo creo que si bien es difícil pensar en cambiar hoy día, no tenemos las fuerzas políticas para cambiar el modelo neoliberal, sí creo que podemos penetrarlo en algunos puntos donde se produce esa posibilidad y buscar las transformaciones desde adentro. Yo creo que cada vez que nosotros hacemos un proyecto de vivienda social de esta manera, donde la comunidad asume la responsabilidad de su vida como comunidad y no como familia individual, estamos de alguna manera transformando, iniciando el proceso de transformación de la sociedad. Queremos cambiar la vida, la realidad. No que nos encasillen por ser pobres, nos encasillen en algo, sino que podemos optar a más. Por eso queremos democratizar la ciudad. Que la persona sea el enfoque, sea el centro de todo, que se construya para el poblador, para el popular, que hemos sido sumamente segregados en todas estas décadas de construcción de ciudad. Yo creo que muchos deberían aprender de Bucamau a no callar y siempre dar la pelea y la lucha por lo que uno piense que está bien y por el buen vivir y la ciudad digna, una vivienda digna, la ciudad, de todo.